Vamos a hablar, chicos, de algunas entidades patológicas comunes y frecuentes en codo que seguramente se van a encontrar en su vida profesional. Básicamente vamos a hablar de las epicondilitis, de fracturas y de luxaciones de codo. Vamos a empezar definiendo qué es una epicondilitis, que es básicamente, recuerde que la terminación itis significa inflamación en los tendones de los músculos que se insertan en el epicóndilo. En este caso vamos a estar hablando de músculos extensores y supinadores, extensores de muñeca y supinadores del antebrazo, donde no solo hay una inflamación de dichos tendones, sino que también hay una inflamación de la membrana sinovial de esa zona. Así como sucede en el epicóndilo, a lo cual llamamos epicondilitis o codo del tenista, también sucede en epitróclea, a lo cual se le llama epitrocleitis o codo del golfista. Hablando de tendinopatías en general, lo que sería una tendinitis o una epicondilitis hace referencia a una simple inflamación del tendón. ¿Qué sucede? Cuando esta inflamación se prolonga por días, semanas o meses, esto ya genera un cambio histológico en el tejido, donde las fibras colágenas del tendón deberían estar contiguas, paralelas, ordenaditas una al lado de la otra, pero los factores de la inflamación hacen que hay un cambio histológico en estas fibras colágenas y dejan de estar ordenadas y alineadas para estar tortuosas y deformadas, a lo cual ya llamamos tendinosis, ¿sí? Cuando una tendinitis se prolonga a lo largo del tiempo y produce un cambio histológico y degenera el tendón, ya no le llamamos tendinitis, sino que le llamamos tendinosis. Del mismo modo, las epicondilitis, cuando se cronifican, terminan siendo, más que epicondilitis, epicondilosis, ¿sí? Por eso van a ver en esa diapositiva de la clase que se dice que más que un proceso inflamatorio es un proceso degenerativo. Es en esos casos en los cuales quizás se llega a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Cuando han fracasado los demás tratamientos conservadores, farmacológicos, fisioterapia, kinesioterapia, se llegaría a un proceso quirúrgico, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del mecanismo lesional que lo produce. Generalmente es una dorsiflexión forzada, ¿no es cierto? Dorsiflexión de la muñeca forzada con el codo en extensión. Esto no sucede en un solo gesto, sino que a mí me gusta hablar de polimicrotraumatismos. ¿Qué significa? Polimicrotraumatismos, muchos traumatismos pequeños, ¿sí? Cuando hay un gesto que se repite de manera sistemática, de manera cíclica, esto va generando pequeñas fricciones, rozamientos, inflamación, lo cual tiende a perpetuar la inflamación y el proceso doloroso. Por eso es común que suceda en actividades deportivas o en actividades laborales donde se repite un gesto cientos y miles de veces. Es común en el revés del tenis, ¿sí? Por eso se habla del codo del tenista, pero también es común en una ama de casa que trabaje o en una empleada de servicio doméstico que trabaje estrujando trapos o estrujando la mopa, o en personal de fábrica que trabaja tapando, destapando frascos, o en un oficinista, ¿sí? Que quizás esté 8 horas al día con la muñeca en extensión, tipeando en el teclado o utilizando el mouse. Es común que estas inflamaciones sucedan por cuestiones laborales. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, dolor, que llega a un punto que el dolor interfiere en todas las actividades de la vida diaria. Hay un dolor exquisito cuando uno hace una palpación, que es un dolor bien puntual en el epicóndilo, ¿sí? O en la epitróclea, si habláramos de una epitrocleitis. Hay dolor en la pronosupinación contra resistencia, ¿sí? Cuando es resistida. Y hay una maniobra que ustedes la vieron más adelante en la clase, cuando hablamos de palpación de codo, donde se le pide al paciente una
dorsiflexión de muñeca, ¿sí? Con extensión de dedos, y se resiste la extensión del primer dedo. Eso generaría dolor en la zona del epicóndilo. En ese caso la maniobra sería positiva y nos estaría confirmando este proceso inflamatorio en esa zona. Tratamientos. Por un lado, tratamiento preventivo, ¿sí? Donde se usan ese tipo de férulas que comprimen la zona, no precisamente la zona de la inflamación, sino que comprime los tendones previo a la zona de la inflamación. De esa manera se busca cambiar el punto de inserción del músculo. Digamos, biomecánicamente, cuando el músculo se contrae, no tracciona del tendón inflamado, ¿sí? Sino que uno, al comprimir con esa pequeña férula, el músculo se contrae y no tracciona propiamente el tendón inflamado, sino que la tracción se realiza por delante del mismo. En esos casos es un tratamiento, es una prevención secundaria, digamos, la utilizamos cuando ya apareció el síntoma, cuando la persona ya está siendo tratada, y para permitir que pueda realizar las actividades de su vida diaria sin demasiado dolor, se utiliza este tipo de férulas, a veces con más éxito o con menos éxito. Tratamiento médico. Los AINES es efectivo, pero hasta cierto punto. Recordemos que no estamos hablando de un proceso inflamatorio, sino que ya estamos hablando de un proceso degenerativo. Entonces los AINES no son gran solución. Corticoterapia. Algunos médicos infiltran, ¿sí? Recuerden que una infiltración es una inyección intraarticular, por así decirlo, o intramuscular. En este caso no se recomiendan infiltraciones con corticoides, sobre todo a repetición, porque se ha demostrado que los corticoides, los cristales del corticoide, terminan produciendo una degeneración aún mayor de las estructuras, en este caso del tendón. Pero bueno, es un tratamiento que utilizan algunos médicos. Y como les decía recién, cuando estos tratamientos fracasan, ya se llega a la cirugía, donde se hace una resección del tendón, o hay distintos tipos de técnicas quirúrgicas que no vienen al caso. Pero yendo a lo nuestro, al tratamiento fisioquinésico, ¿qué haríamos? Por un lado, la fisioterapia convencional sirve, disminuye el síntoma, todo lo que sea magneto, termoterapia, TENS, pero es más efectivo, por así decirlo, la fisioterapia invasiva. ¿A qué le llamo fisioterapia invasiva? La utilización de EPI o MEP. Ya lo van a ver en fisioterapia. Quizás algunos de ustedes ya conozcan ese tipo de fisioterapia invasiva, digamos, porque se introduce una aguja de acupuntura, digamos, y se envía una corriente, que ya van a ver qué tipo de corriente es, directamente a la zona de la inflamación. Y por otro lado, deberíamos hacer un masaje transverso profundo tipo Cyriax para intentar movilizar esas fibras colágenas que están tortuosas y deformadas. Intentamos hacer un Cyriax para desbridar esa fibrosis, ¿sí? Y a su vez hacer ejercicios excéntricos y flexibilidad. ¿Para qué? Recuerden ustedes que las contracciones excéntricas, el músculo se contrae, pero los puntos de inserción se alejan. Entonces, de esta manera estaríamos logrando que esas fibras que están, les decía, tortuosas y deformadas, se vayan realineando nuevamente.